La Amazonía no es un paraíso, sino un lugar donde la vida se gana a cambio de instinto y valentía. Cada criatura aquí, desde el jaguar, el águila arpía hasta la nutria gigante, es un guerrero silencioso que lucha cada día por sobrevivir y preservar su especie. Amazonas, la tierra de los guerreros. La selva amazónica, en medio de la tranquilidad de la mañana, se abre como un mundo de cuento de hadas. La tenue luz del amanecer se filtra a través de las densas capas de hojas, creando un cuadro resplandeciente de la naturaleza primitiva. El sonido de miles de criaturas se une, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, el susurro de las hojas, todo se une en una sinfonía salvaje que nunca cesa. En medio de ese escenario, un ser aparece en silencio. Sin gruñir, sin amenazar. Solo una mirada fugaz desde lo alto de las copas de los árboles. Sus grandes ojos ámbar reflejan los primeros rayos del sol, brillando con astucia y cautela. Se trata del gato montés del Amazonas, una especie de gato salvaje que rara vez se ve, pero que siempre está presente como una sombra misteriosa en las alturas. El gato montés del Amazonas Leopardus guiedii, también conocido como margay, es una de las pocas especies de gatos que vive exclusivamente en los árboles. Con su pequeño tamaño y un peso de solo 3 a 4 kilogramos, el margay parece más frágil que otros carnívoros. Pero detrás de eso se esconde todo un tesoro de adaptaciones evolutivas. Su pelaje manchado lo hace casi invisible entre la corteza de los árboles y las hojas. Su cola larga y gruesa no solo le sirve para mantener el equilibrio, sino también como timón para cambiar de dirección entre las ramas. En particular, las articulaciones del cuello del margay pueden girar 180 grados, una característica poco común en el mundo de los felinos que le permite mover la cabeza con la misma flexibilidad que un mono. Esta mañana está cazando. En una rama de más de 15 metros de altura, el margay se agacha, casi fundiéndose con la corteza del árbol. A lo lejos, un ratón arbóreo husmea entre las hojas, buscando frutos maduros. No sabe que un asesino lo acecha. El margay avanza lentamente, con pasos ligeros, como si no tocara la rama.
Sus orejas están ligeramente levantadas y sus ojos fijos en la presa. Ni un rugido, ni una gota de sangre. Solo delicadeza, paciencia y eficacia absoluta. ¿Cuántas especies como esta hay en la selva amazónica, especies que nunca hemos visto, cuyos nombres desconocemos, pero que siguen luchando, sobreviviendo y aferrándose a la frágil cuerda de la vida en este ecosistema? Cuando el margay desapareció entre las sombras, dejando solo una rama que se agitaba ligeramente, los espectadores se quedaron sin aliento. Llegó como una sombra y se retiró como un fantasma silencioso y orgulloso, sin que nadie pudiera nombrarlo. En lo más alto de la selva amazónica, donde la luz del sol apenas atraviesa el espeso follaje, se oyó un grito que resonó como una trompeta en el vacío. No era un sonido de alarma, sino el grito de una madre, el águila arpía, símbolo del poder y el orgullo en los cielos de América del Sur. Arpía jarpija, o águila arpía, es una de las aves rapaces más grandes y poderosas del mundo. Con una envergadura de casi 2 metros, plumaje grisáceo y garras de hasta 13 centímetros, el águila arpía puede derribar presas como monos o perezosos con un solo golpe preciso. A diferencia de muchas especies de águilas que viven en espacios abiertos, el águila arpía caza en densos bosques, lo que requiere una gran habilidad de vuelo y una fuerza superior. Bajo su aspecto feroz, el águila arpía es una madre dedicada. Cada vez que pone un huevo, ella y el macho se turnan para cazar y alimentar a sus crías durante casi 2 años, una estrategia de supervivencia tenaz pero arriesgada en lo profundo del bosque. Cuando las crías empiezan a tener plumas, los padres les enseñan a volar y a cazar. Desde los primeros aleteos torpes hasta que vuelan con confianza por el bosque, el viaje está lleno de desafíos, pero también es una prueba de su fuerte instinto de supervivencia. El águila arpía es considerada una de las águilas más peligrosas, no solo por su fuerza y sus afiladas garras, sino también por su habilidad para cazar en la espesa selva, donde se requiere velocidad, precisión y una agudeza excepcional. Lamentablemente, ese orgullo se ve amenazado por la deforestación y la caza. Con una tasa de reproducción lenta, cada nido de águila es todo un milagro. La pérdida de la harpy no solo supone la desaparición de una especie de ave, sino también el colapso de un eslabón importante del ecosistema amazónico.
El harpy es un símbolo del equilibrio entre la fuerza y la dulzura, entre el dominio y el sacrificio, que comienza con el frágil huevo que se encuentra en lo alto de la copa de los árboles. En una rama cubierta de enredaderas, un perezoso de 3 dedos se acurruca, silencioso como una hoja vieja que aún no ha caído, casi inmóvil. Esta especie es la encarnación de la tranquilidad. Cada día solo se desplazan unos pocos metros. Sus largas garras curvadas les permiten colgar de las ramas durante horas, incluso días, sin cansarse. Su cuerpo está cubierto de musgo, lo que les ayuda a camuflarse perfectamente de sus depredadores. Los perezosos de 3 dedos se alimentan principalmente de hojas, una dieta pobre en nutrientes que hace que su proceso de digestión se prolongue hasta una semana. Pero precisamente esta lentitud es una ventaja en un entorno en el que los movimientos rápidos suelen conllevar un alto riesgo. Sin embargo, su lentitud también los convierte en presas fáciles. En lo alto, el águila arpía solo necesita un vistazo para detectar a los perezosos entre las hojas. Y cuando el águila se lanza en picado, el perezoso de 3 dedos gira repentinamente, levanta sus garras curvas y afiladas y emite un silbido suave, pero suficiente para hacer retroceder a su depredador. El águila da vueltas y se marcha. Sin embargo, los perezosos de 3 dedos no son solo un símbolo de la lentitud. Son los jardineros silenciosos de la selva amazónica, dispersan semillas a través de sus excrementos, proporcionan un hábitat a los insectos y mantienen un ritmo de vida diferente al de la naturaleza, siempre apresurada. En ese mundo aparentemente hostil, el amor maternal de los perezosos se manifiesta de forma suave pero persistente. Cada vez que dan a luz, las madres solo tienen una cría. Durante los primeros 6 meses, la cría se aferra al pecho de su madre, que la mantiene caliente y la protege a toda hora. La madre se mueve con cuidado, manteniendo a su cría a salvo con cada lento movimiento. Cuando hay peligro, se enrosca y utiliza su cuerpo como escudo para proteger a su cría. En un tranquilo brazo del río, donde los densos arbustos se adosan a la orilla y el agua apenas se agita bajo el sol del mediodía, una familia de nutrias gigantes comienza su viaje para establecer su territorio. El nutria líder se arrastra hasta la orilla, olfatea los troncos y las rocas y marca cada zona con el olor característico que segrega una glándula situada bajo la cola, una declaración silenciosa de que este lugar ya tiene dueño. Detrás, aparecen uno a uno los ejemplares más pequeños, hembras y crías, todos siguiéndolos de cerca y en guardia. Comienzan a excavar madrigueras bajo las raíces de los árboles de la orilla, que les servirán de refugio nocturno y de fortaleza para proteger a las crías de los depredadores. Se oye un silbido alto, largo y decidido, como una señal de organización.
La familia de nutrias está lista para dominar este tramo del río. El nutria gigante Pteronura brasiliensis es la especie más grande de la familia de los nutrias, con una longitud de hasta 1.8 metros. Viven en grupos de 4 a 10 individuos, normalmente una pareja con sus crías a lo largo de varias generaciones. A diferencia de la alegría que suelen mostrar los nutrias comunes, las nutrias gigantes son auténticos guerreros, cazadores coordinados bajo el agua. Cazan en grupo, nadando a una velocidad impresionante, y a veces se reparten las tareas de acorralar a la presa, bloquearle el paso y atacarla. Se alimentan principalmente de peces de piel lisa, anguilas eléctricas y, en ocasiones, crías de cocodrilo, lo que no es fácil, pero tampoco está fuera del alcance de la manada. Cada mañana, la manada de nutrias sale de su madriguera, se sumerge en el río y comienza a cazar. La comunicación entre los miembros no solo se realiza a través de la mirada, sino también mediante una serie de sonidos diversos, silbidos, chillidos, rugidos suaves e incluso gritos largos de alerta cuando se encuentran en peligro. Y, de hecho, el peligro siempre acecha. En el corazón del Amazonas, los caimanes negros y los jaguares, dos temibles depredadores, son una amenaza constante. Pero los nutrias gigantes no están solos. Cuando se enfrentan al peligro, no huyen, sino que se unen para rodear al enemigo, chillando a todo pulmón e incluso atacando con tal audacia que los caimanes se ven obligados a retroceder. Bajo la superficie aparentemente tranquila del agua, los nutrias gigantes no solo son cazadores, sino también un símbolo de la familia, la estrategia y el coraje en la naturaleza salvaje. Bajo la capa de hojas húmedas del bosque amazónico, una espesa masa de hormigas negras se arremolina, no en cientos, sino en cientos de miles. Son hormigas soldado Eciton burchellii. No tienen un nido fijo, no descansan nunca y viven como nómadas. Cada pocas semanas, toda la colonia se desplaza y forma un nido vivo uniendo sus cuerpos bajo los árboles. Cuando cazan, se despliegan en forma de abanico. Los soldados, con mandíbulas afiladas como cuchillos, van en cabeza, listos para atacar a cualquier criatura más pequeña, insectos, gusanos, incluso polluelos o serpientes. En cuestión de minutos, la presa es destrozada y desaparece. A pesar de ser depredadores implacables, las hormigas soldado desempeñan un papel importante en el ecosistema, ayudan a controlar los insectos dañinos y proporcionan alimento a las aves que siguen a la colonia. Pequeñas y silenciosas, cuando se mueven, todo el bosque se abre paso.
Sobre una gran hoja llena de agua en medio de la selva amazónica, una rana dardo avanza con cautela, dando pequeños pasos. Sobre su espalda, aferrado a su brillante piel de color verde metálico, hay un pequeño renacuajo que acaba de salir del huevo hace unas horas. Su viaje comienza, silencioso y lleno de peligros. Dendrobates tinctorius, una de las especies más típicas de ranas venenosas, mide solo entre 3 y 5 centímetros, pero su cuerpo contiene batrachotoxina, una neurotoxina extremadamente potente que puede matar a un ser humano con solo un toque. Su brillante piel, de colores verde, amarillo, naranja o rojo, no es un camuflaje, sino una advertencia clara para sus enemigos: no soy comestible. Soy la muerte. Sin embargo, bajo esa piel venenosa se esconde un instinto paternal sorprendente. Después de que los huevos eclosionan en la parte inferior de las hojas húmedas, el macho carga cada renacuajo en su espalda, un acto de perseverancia y cuidado. Cada día, atraviesa la espesa selva, trepa por los troncos y busca pequeños charcos de agua acumulada en las hojas o en los huecos de los árboles, donde las crías pueden desarrollarse con seguridad. Pero el viaje no ha terminado. Días después, la madre regresa para poner huevos estériles, fuente de alimento exclusiva para sus renos. Bajo la tenue luz que se filtra a través del dosel, la imagen de la pequeña rana con su espalda cargada de vida y veneno se perfila como un símbolo extraño, un ser capaz de matar, pero también lo suficientemente tierno como para proteger. En medio de la espesa selva amazónica, un par de ojos dorados brillan entre la maleza. Silencioso y ágil como una nube de humo, el jaguar pantera onca se desliza por el suelo cubierto de hojas podridas. Sin hacer ruido, sin dejar rastro, solo se ve su silueta dorada, que aparece y desaparece entre los troncos rugosos y los juncos húmedos. Con su cuerpo robusto, sus mandíbulas extremadamente poderosas y sus garras afiladas como cuchillos, el jaguar es el felino más grande de América y el depredador más temido de la Amazonía. A diferencia de otros felinos, que suelen morder el cuello, el jaguar destaca por morder directamente el cráneo, acabando con la vida de su presa en cuestión de segundos. Sus presas pueden ser monos, perezosos, nutrias gigantes e incluso caimanes, pero nadie en este bosque teme más que los capibaras. En un tramo del río, un grupo de capibaras pastaba tranquilamente y chapoteaba en el agua.
Estos animales grandes pero dóciles, los roedores más grandes del mundo, no tenían ni idea de que un jaguar yacía inmóvil a pocos metros, con sus ojos amarillos fijos en una cría que se había alejado del grupo. El resto de la manada ha desaparecido sin dejar rastro y el río vuelve a su aparente tranquilidad. No hay victoria, no hay gloria, solo la fría ley de la selva. En un mundo donde no hay más ley que la supervivencia, el jaguar no necesita rugir. Vive solo, mata en silencio y domina con absoluta precisión. Bajo su piel manchada de amarillo se esconde todo un ecosistema que tiembla, porque basta una mirada, un paso, para que la sombra de la muerte se cierne sobre él. El Amazonas, donde cada hoja que cae lleva consigo un latido de vida. Desde el gato montés margay aferrado a las ramas, el águila arpía que otea el bosque, hasta la rana venenosa que lleva a sus crías a cuestas, los gigantescos peces gato que luchan en grupo o el jaguar que ataca como una sombra dorada, todos son eslabones insustituibles en la sinfonía salvaje. Pero esa sinfonía se está desvaneciendo. Cada árbol talado, cada río contaminado, es un silencio en el bosque, un ser vivo que pierde su hogar, un latido que se interrumpe. Cuando el ser humano toca el corazón del Amazonas con su codicia, lo que obtiene a cambio no es solo una pérdida biológica, sino la ruptura de la vida misma en este planeta. El Amazonas no necesita que lo hagamos grandioso, ya lo es. Lo que necesita es escucha, respeto y la voluntad de protección por parte del ser humano. Porque si la silueta del tapir desaparece, si el sonido de los nutrias se apaga, si los ojos de las arpías ya no siguen las copas de los árboles, el bosque seguirá ahí, pero el Amazonas, con toda su grandeza, no será más que una cáscara vacía. El sereno de la pradera.
Luangwa, al comienzo de la temporada de lluvias, es como una pintura de seda húmeda que cobra vida. Las hojas brillaban por el agua, el suelo era suave, marcado por las huellas de animales salvajes. El viento soplaba entre los árboles de miombo, trayendo el olor a tierra húmeda y madera podrida. Arriba, nubes grises se desplazaban lentamente, reflejándose en charcos en el suelo como espejos rotos del cielo. En medio de la escena, una criatura caminaba silenciosamente, Suri, una leopardo hembra madura, ágil y solitaria. Cada uno de sus pasos era una mezcla de gracia y cautela, como una parte del bosque. En su espalda, patrones de color negro azabache se dispersaban como vívidos puntos de tinta, manchados en la hierba verde y la oscuridad. Suri se encuentra en las últimas etapas del embarazo. En ella está por nacer una nueva generación que traerá consigo la esperanza, pero también los riesgos de un desierto implacable. Aún no ha amanecido, la lluvia nocturna sigue cayendo esporádicamente. Suri abandonó su nido escondido, una grieta profunda en la roca debajo de un antiguo árbol baobab. Había estado ayunando durante casi 2 días. Las contracciones empezaban a disminuir, pero el instinto me decía, tenía que comer, tenía que guardar fuerzas suficientes para el momento del parto. Esta vez, no se centró en presas habituales como el antílope o el conejo de roca. El suelo está demasiado resbaladizo para perseguir. Suri se giró hacia el pequeño arroyo cercano al nido, donde las tranquilas aguas transportaban bagres, un pez longevo y muy nutritivo. Suri se apretó contra el borde del agua, con las orejas erguidas y los músculos ligeramente tensos. Cada sonido es analizado. Un ligero chapoteo bajo el agua. Sin dudarlo, sus afiladas garras se extendieron, una captura precisa. El gran bagre fue sacado a la superficie, salpicando agua. Suri lo sujetó fuerte, sin dejarlo escapar, luego le mordió la nuca, terminando rápidamente y en silencio. Ella no come mucho, solo lo suficiente. El resto fue enterrado cerca de la base del árbol. Suri regresó al nido. El instinto le decía que esa noche nacerían las pequeñas criaturas. El nido de Suri está en lo profundo de una grieta en una roca protegida del viento, escondido bajo las raíces de un gran árbol. En lo alto, el follaje forma un dosel natural que proporciona protección contra la lluvia y la visión de otros depredadores.
A medida que el cielo se iba haciendo de noche, las contracciones se hicieron más pronunciadas. Suri respiró con dificultad, se dio la vuelta y gimió suavemente. Ella no gritó en voz alta, dio a luz en absoluto silencio, como una oración silenciosa al bosque verde. Después de casi una hora de dolor biológico, nacieron los 2 cachorros de leopardo. Eran diminutos, mojados, con el pelaje manchado de suciedad y los ojos aún abiertos. Suri lamió sus cuerpos para limpiarlos, sosteniéndolos cerca de su vientre, piel con piel, el calor pasando silenciosamente como agua subterránea. Los primeros momentos de la vida pasan como una niebla. Afuera, el bosque todavía bullía con pájaros e insectos, pero en las grietas de las rocas, el tiempo parecía haberse detenido. Pasó una semana, el cachorro comenzó a gatear, inestable pero lleno de curiosidad. Suri observaba cada paso, guiándolo pacientemente. Les enseñó a distinguir olores, a contener la respiración cuando el viento cambiaba de dirección y a arrastrarse cuando detectaban ruidos extraños. Cada pequeña acción contiene el legado genético de miles de generaciones anteriores. Pero la naturaleza nunca es amable para siempre. Un día, una tropa de monos verdes detectó señales de vida cerca de una grieta en las rocas y gritaron fuerte. Suri tuvo que tomar a su hijo y esconderse por la noche, cruzando un barranco inundado y luego resguardándose en un arbusto hasta que pasara el peligro. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las hojas mojadas, reflejándose en el suelo como piezas de oro esparcidas. La niebla aún flotaba en el aire, haciendo que todo pareciera ralentizarse. Pero Suri no puede ser lento. Habían pasado 3 días desde el nacimiento de los cachorros, y aunque sus instintos maternales la mantenían cerca de ellos, la necesidad de sobrevivir comenzó a apoderarse de ella. Los cachorros necesitan leche y Suri necesita energía. Lamió suavemente la frente de cada uno como un recordatorio silencioso y luego se alejó silenciosamente de la grieta. Ningún sonido, ninguna vacilación. En su cuerpo, cada músculo se movía rítmicamente bajo el pelaje manchado. Ha regresado a su papel más familiar, asesina en la oscuridad. Suri se dirigió hacia un claro a 1 kilómetro del nido, donde, sabía, por las mañanas, manadas de impalas solían reunirse para pastar y beber el rocío. Un viento ligero soplaba en la dirección adecuada, favorable para una emboscada. Bajó su cuerpo, cada paso tan ligero como si se deslizara sobre hojas podridas. A la sombra del árbol, se detuvo. Más adelante había un claro y allí, a unos 60 metros de distancia, una antílope hembra pastaba tranquilamente.
Sus orejas seguían moviéndose, alerta, pero el viento no traía ninguna señal. Ella todavía es un fantasma en el bosque. Suri no tiene prisa. Se apretujó sobre la hierba, esperando la oportunidad perfecta. El corazón late lento y la respiración es suave. Cada fibra muscular es un arco tenso. Suri se aferró a su espalda, mordiendo con fuerza su cuello, un movimiento rápido, limpio y sin sangre. La caza terminó en segundos. Ella sostuvo a su presa quieta y luego la soltó lentamente, respirando con dificultad. Los ojos no eran fríos, sino que parecían tranquilos, naturales como la vida del bosque. Suri agarró al antílope por el cuello y lo arrastró bajo la sombra de un viejo árbol de acacia. Con su cuerpo ágil y su fuerza de leopardo, comenzó a trepar, con sus garras agarrando la corteza y cada músculo esforzándose por equilibrar su doble peso. Solo faltan unos metros para llegar al cruce seguro. De repente, una rama podrida bajo sus pies se quebró. Suri se deslizó hacia abajo. El ruido no era fuerte, pero en el mundo de las praderas, cualquier sonido era noticia. Una manada de hienas, que había estado siguiendo el débil rastro de sangre en el aire, aceleró de repente. En un instante, aparecieron entre los arbustos distantes, una forma negra que se movía, rápida y espesa como humo que se acercaba. Suri dejó escapar un breve siseo, no un rugido, sino una advertencia, y se agachó sobre el cadáver. Pero las hienas eran superadas en número. Se movían de un lado a otro, con los ojos brillantes, esperando cada oportunidad. Uno de ellos dio un paso adelante, pero luego retrocedió rápidamente mientras Suri atacaba con una fuerte bofetada. Pero ella sabía que no podría aguantar más. Suri es un cazador solitario, no un guerrero de una manada. Apenas minutos después, se vio obligada a saltar a la rama de un árbol cercano, dejando atrás su botín. La manada de hienas se abalanzó rápidamente sobre ellos, sin decir una palabra de piedad.
Desde el árbol, Suri miró hacia abajo, no estaba enojada ni desesperada. Solo un silencio frío como el instinto del leopardo. Ella se perdió su comida. Pero sin perder lo más importante, la vida. Cuando las hienas se retiraron, ella saltó y regresó silenciosamente al nido. Los dos cachorros todavía dormían, acurrucados en la seguridad de las rocas y el musgo. Ella se acostó a su lado y su respiración volvió a la normalidad. Hoy fue un fracaso, pero mañana Suri volverá a adentrarse en la oscuridad. Porque en la selva profunda, cada fracaso es una lección, cada lección es un paso adelante en la solitaria pero gran vida del leopardo. El cielo del este brilló gradualmente con una luz rosa pálida, los primeros rayos de sol se filtraron a través de los árboles bajos, cayendo suavemente sobre la pradera aún húmeda por el rocío. El viento de la mañana era frío, el olor de la tierra y de las raíces de los árboles se mezclaba en el aire, pacífico y lleno de vida. En la grieta silenciosa de la roca, los dos cachorros comenzaron a moverse, los sonidos eran pequeños, como respiraciones. Pero la madre leopardo, Suri, ya no estaba allí. Como parte de un ciclo sin fin, abandonó el nido mientras aún estaba oscuro, tan silenciosamente como la noche se retira de las hojas. Suri caminó sobre el pasto húmedo, sin hacer ningún sonido al dar sus pasos. Anoche fue un fracaso, pero los leopardos no viven en el pasado. Son el presente, el latido de este momento. En el terreno bajo cerca del borde del bosque, pastaba una manada de impalas, complacientes y lentos, sin percibir aún el peligro. Un potro de 1 año se quedó atrás. Y en ese momento, Suri se detuvo, presionándose contra el césped de color amarillo pálido, todo su cuerpo pareció fundirse con la escena. Ella agarró el premio con sus fuertes mandíbulas y luego rápidamente trepó a un árbol de acacia cercano. Esta vez eligió con cuidado, tronco fuerte, ramas anchas y altas. No más errores. El primer desayuno después de 3 días de inanición, suspendido a 3 metros del suelo, a salvo de las hienas y otros oportunistas.
Desde arriba, la luz del sol de la mañana brilla a través del dosel de hojas, iluminando el cuerpo dorado salpicado de flores como una estampa natural perfecta. Suri yacía junto a su premio, lamiendo tranquilamente su pelaje y levantando de vez en cuando la cabeza para mirar hacia el horizonte lejano donde estaba su nido. Sin rugidos, sin alardes. Solo una mañana de un sobreviviente, viviendo para proteger, viviendo para amar. Cuando la luz del sol de la mañana comenzó a filtrarse a través del denso follaje, la madre leopardo Suri despertó suavemente a sus dos cachorros que estaban acurrucados de forma segura en una grieta de las rocas. Afuera, un nuevo día despertaba en las praderas del Serengeti, los pájaros cantaban, el viento soplaba suavemente entre la hierba dorada y había una rara paz en el aire. Suri condujo lentamente a los cachorros fuera de la sombra, siguiendo un pequeño sendero hacia una gran zona cubierta de hierba donde había descansado y observado a sus presas. Este es el primer picnic en la vida del cachorro, no solo para divertirse, sino también para familiarizarse con el espacio vital que más tarde tendrá que afrontar por su cuenta. Los dos cachorros se separaron rápidamente para explorar el mundo a su manera. El macho era más travieso y vio un tronco de acacia inclinado hacia el césped. Fue instantáneamente atractivo. Con saltos torpes pero decididos, se aferró a la áspera corteza, usando tanto sus garras como sus pequeños pies para intentar trepar. Después de deslizarse unas cuantas veces, finalmente logró poner un pie en una rama baja. Allí yacía tendido, contemplando la pradera de abajo con ojos brillantes de curiosidad. Mientras tanto, la leopardo hembra se quedó abajo, disfrutando de la hierba alta y de los ruidos extraños. Persigue una mariposa, salta sobre tierra agrietada y se acurruca en la hierba suave. Cada movimiento es un juego, cada sonido es un nuevo misterio que está ansioso por explorar. Suri no intervino. Ella yacía no muy lejos, observando cualquier movimiento desde la distancia. Los ojos de la madre nunca se apartan de la figura de su hijo. Para ella, estos momentos son preciosos. Son el primer cimiento de la independencia, los primeros ladrillos que construyen el instinto de supervivencia de un depredador solitario. Cuando la brisa de la tarde comenzó a refrescarse, la madre leopardo emitió un sonido bajo y suave. Los dos cachorros dejaron de jugar e inmediatamente se giraron hacia su madre. La primera lección ha terminado. Pero en sus recuerdos, una amplia extensión de hierba, un tronco de árbol inclinado y una mañana soleada serán el comienzo de lecciones más grandes, sobre la caza, sobre el peligro y sobre cómo sobrevivir en esta vasta estepa. A medida que la estación seca comienza a cambiar, la humedad se arrastra suavemente con el viento y los pastizales se cubren de una nueva capa de verde. Comienza oficialmente la temporada de reproducción del leopardo.
Las primeras lluvias de la temporada no solo revivieron la vegetación, sino que también despertaron antiguos instintos en cada individuo aquí, incluida Suri, una madre soltera que pasó los primeros meses de su vida criando a 2 cachorros de voluntad fuerte. Pero Suri ya no es joven. En la naturaleza, el tiempo reproductivo es severamente limitado, solo unos pocos años para transmitir genes y crear una generación sucesora fuerte. Y una apacible mañana, cuando los campos de hierba todavía estaban cubiertos de rocío, Suri se encontró con Rael, un leopardo macho adulto, que apareció silenciosamente, como entre la niebla. Rael no es como los demás varones errantes. No era ruidoso ni provocador, sino que tenía un aire tranquilo y poderoso. Durante los siguientes días, siguió a Suri de cerca, sin forzarla, sin competir, simplemente estando allí como compañero. Suri al principio se mostró evasiva, pero poco a poco, los gruñidos bajos de Rael, sus gestos suaves dentro de la distancia permitida, hicieron que sus instintos se elevaran. Se emparejan. En la vasta estepa, el amor no surge del romance, sino del instinto biológico, cuando 2 individuos se encuentran en el vasto cielo y juntos crean una nueva vida. Unos días después, Suri se encontraba en lo alto de un montículo con vistas al prado donde jugaban sus 2 cachorros. Son mayores, saben cómo evitar peligros básicos, pueden trepar árboles y han aprendido a esconderse cuando escuchan sonidos extraños. Pero no son realmente adultos. Todavía necesitan a su madre. Y entonces, el instinto tomó el control nuevamente. En silencio, Suri se dio la vuelta y caminó hacia Rael, que estaba esperando en el borde del bosque. Ella no miró hacia atrás. En la naturaleza, las leopardos hembras suelen abandonar a sus crías cuando llega la temporada de reproducción. Sin lágrimas, sin despedidas, solo las leyes de la evolución que siempre promueven la supervivencia del más apto. Dos cachorros observaron la figura de su madre desaparecer gradualmente en la niebla. Un momento después, se acostaron uno al lado del otro bajo el árbol familiar. Nadie dijo que entendía lo que acababa de pasar. Pero en su soledad se abre una nueva fase de vida, una en la que tendrán que confiar unos en otros para sobrevivir, como lo hicieron generaciones de leopardos antes que ellos. Suri se fue, como siempre lo hacen miles de otros leopardos, y nació la siguiente generación, continuando el ciclo de vivir, cazar, sobrevivir. Pero al otro lado del horizonte, cuando el sol tocó el borde del bosque Mopane, un sonido bajo resonó como el redoble de un tambor de guerra. Ni un rugido. Tampoco es el aullido de un depredador. Se oyó un sonido de pasos pesados que venía desde lejos, un sonido que parecía sacudir el suelo.
Una enorme manada de búfalos salvajes se está desplazando hacia las llanuras del sur, donde la hierba está creciendo nuevamente después de la sequía. No son tan silenciosos como los leopardos, ni tan majestuosos como los leones, ni tan majestuosos como los elefantes. Pero cada uno de sus pasos es la resonancia de cientos de individuos, una formación unificada lista para enfrentar a cualquier enemigo. El próximo episodio de la serie Big Five nos acercará al búfalo del cabo, una criatura de contradicciones, gentil pero feroz, lento pero mortal, un símbolo de solidaridad, unidad y lealtad hasta el último aliento.